Muchas gracias nuevamente y saludos por estar acá con nosotros mientras repasamos estas conferencias dictadas por el gran reformador Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Qué gran privilegio es por medio de la imaginación y estas notas, estos apuntes, podemos entrar a un momento muy privilegiado, que es cuando el mismo reformador está dictando clases sobre la epístola a los Gálatas. Y aunque a algunos les parezca que estamos aquí exaltando a un hombre, etcétera, no es eso. Yo me pregunto por qué se atumultan las personas cuando viene un pastor, un conferenciante, a hablar sobre las profecías, los 2300 días, la ley dominical, etcétera. Y ahí está el pastor exponiendo y poniendo sus gráficos y no sé qué. Y entonces yo me pregunto cuántas de estas personas hubieran acudido a una conferencia en vivo dictada por Martín Lutero. Bueno, muchas gracias por suscribirse. Están haciendo un gran trabajo, por lo que les agradezco muchísimo. Estamos creciendo con tan solo hacerle like al icono o me gusta que usted tenga allí, y también suscribiéndose nos ayuda inmensamente, porque YouTube toma todo eso y lo multiplica por medio de sus algoritmos y se difunde mucho más todo esto, que como hemos dicho es algo único, es algo muy especial en todo el internet. No se está dictando nada sobre la epístola a los Gálatas basado en las conferencias de Lutero. Este es el único lugar. Bueno, suficiente para el comercial. Pero aquí Lutero está hablando de lo que pasó con Pablo en Galacia, que llegaron los falsos apóstoles y sembraron la cizaña de otra doctrina de justificación por la fe más las obras, no muchas, pero un poquito. Y al hacerlo así, al ponerle un poquito de obras, ya la fe deja de ser fe. Pero lo mismo le pasó a Lutero en su tiempo, cuando él comenzó a dictar y a enseñar la doctrina de la justificación por la fe. Muchos se unieron al movimiento. Tembló el papado, tanto así que en este mismo momento en que Lutero está dictando estas notas, ya había una orden de excomulgar a Lutero y otra bula que él ordenaba a que fuera a Roma a rendir cuentas por su herejía, y él fue protegido por la misericordia de Dios mediante la intervención de los príncipes en el norte de Alemania. Bien, Lutero sigue diciendo, la historia misma confirma lo que estoy diciendo. Pues en ese entonces, cuando el papado comenzó a tambalear y caer, los sectarios no hicieron nada, pues no podían hacer nada. No presionaron, se quedaron callados. Por otro lado, nosotros no enseñamos ni urgimos nada más que este artículo de la justificación. Este artículo es lo único que al principio amenazaba la autoridad del Papa y despojaba su reino. Quiere decir que muchas personas salieron del catolicismo romano y abrazaron la doctrina de la Reforma, basada en la justificación por la fe. Pero cuando los sectarios vieron que el papado tambaleaba y tropezaba, y que los peces se aglomeraban frente a la red, procuraron destruir y aniquilar el papado de un solo golpe. Quisieron quitarnos la gloria y atrapar con sus propias manos los peces aglomerados ante la red.
pero lo tomaron como una diversión. No atraparon ni a uno y todos se escaparon. Así como los falsos apóstoles, ahora Lutero se refiere a los Gálatas, lograron traer justicia a los Gálatas, así también los sectarios procuraban derrocar al papado con tumultos. Sí, porque asaltaban iglesias y tumbaban imágenes y hacían protestas de violencia. Las imágenes y los abusos de la iglesia hubieran caído por su propio peso si tan solo hubieran enseñado el artículo de la justificación. Pero los impulsaba la vanagloria. No hubieran estado más dichosos si hubieran podido pregonar la caída del papado por mano de ellos. Es decir, el papado cayó por nuestras protestas, por nuestro valor, por nuestra osadía. Pero ellos desatendieron el artículo de la justificación, suscitaron tumultos que por poco nos abruman y confirmaron las abominaciones del papado. En otras palabras, el papado se pudo reír diciendo: ya ven, esos son los seguidores de Lutero. Pero no, eran sectarios que se oponían también a la doctrina de la justificación, pero le dio razón al papado. Tal es el éxito de nuestros logros cuando no buscamos la gloria de Dios, sino la nuestra. Ni el Papa ni el diablo con sus demonios temen esos tumultos, sino a la doctrina de la fe. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque yo me pongo a pensar en esas campañas evangelísticas donde se hace gran propaganda de radio, de televisión y todo, ¿no? Porque van a hablar primeramente de la familia, de la salud y luego de Daniel 1 y 2 y la imagen de Nabucodonosor, y poco a poco van subiendo el volumen con el único objetivo de terminar en 1844 en la Iglesia Adventista como la redentora del universo. Y el diablo ve todo eso y le dice a la gente: vayan. Los lleva. Llena las bancas, las sillas. Pero si se predica la doctrina de la fe, el diablo dice: no vayan. Les pone tropiezos: no vayan. Esta es la que predica que solo Cristo, esta es la doctrina de la fe, la que predica que solo Cristo es el vencedor sobre el pecado, la muerte y el diablo. Esto es lo que teme el diablo, pues destruye su reino y, como he dicho, nos sostiene y ampara hasta el día de hoy contra las puertas del infierno. ¡Ay! ¿Quién hubiera estado allí para escuchar estas palabras? Pero las estamos escuchando ahora, así que no nos hagamos atrás. Y si no nos aferráramos a esta ancla, nos veríamos obligados otra vez a adorar al Papa. Ni tampoco habría manera o razón alguna de resistirlo. En otras palabras, donde no reina la doctrina de la justificación, se adora al Papa. Esa es la verdad. Aunque no tengan el cuadro del Papa atrás, aunque no tengan las imágenes, se está adorando al Papa y a todo el romanismo, que tanto odian las sectas. Pues qué pena es lo que están haciendo. No lo resisten porque predican su misma doctrina. Pues si yo me uniera a los sectarios, mi conciencia viviría en la inseguridad. Eso es lo que hace la doctrina de los sectarios.
esa doctrina abominable, rechazable, de la fe más las obras, pues ellos sin derecho alguno se contraponen al Papa. Pero es solo buscando su propia gloria y no la gloria de Dios. Por tanto, si las únicas armas que tuviera fuera las de ellos, no me atrevería a combatir al papado, mucho menos presumir que lo despojaría. Fíjense quién está hablando acá. Con solo esa doctrina, esa verdad, ese Cristo que sustituye nuestra vida y nos justifica por medio de su inmensa gracia, por solo escuchar de fe, esa es el arma que cambió la faz de Europa. Sin embargo, ellos, hablando de los sectarios, dicen: el Papa es el anticristo. Y esto es lo que escucha uno en las campañas evangelísticas, donde ponen allí el vicario Filidei y el correspondiente, los números romanos, lo que significan esos números romanos, etcétera, en la tiara del Papa y no sé qué. El Papa es el anticristo. Dice Lutero: no hay duda. Pero él a su vez responde que le corresponde un ministerio de enseñanza, que con él reside la autoridad de suministrar los sacramentos, de atar y desatar, y que posee este derecho por la sucesión apostólica. Por tanto, a él no lo derriban de su sitial con espectáculos de tumultos o campañas evangelísticas. Al Papa se le derroca así. Escuchen esto, porque esto es muy interesante, y esto estaba vivo en aquel tiempo, porque muchos de los que escuchaban estas conferencias habían sido sacerdotes que todavía en su corazón guardaban la esperanza de que tal vez de alguna manera el Papa tuviera la razón, pero estaban allí porque los llamaba el Evangelio. Al Papa se le derroca así, y podemos ver nosotros al reformador agachándose y hablándole y mirándole directamente en sus ojos: oh Papa, besaría tus pies, te reconocería como el sumo pontífice, si tan solo tú adoraras a mi Cristo y admitieras que tenemos remisión de pecados y vida eterna mediante su muerte y resurrección, y no por observar tus tradiciones. Si tan solo concedieras esto, no te quitaría tu corona y autoridad. Pero si no lo concedes, constantemente clamaré que tú eres el anticristo, y declararé que todas tus adoraciones y religiosidades no son solo negar a Dios, sino suprema blasfemia contra Dios y pura idolatría. Los sectarios no harían esto. Ellos procuran con fuerza visible quitarle la corona y autoridad al Papa. Por eso todo su esfuerzo es en vano. Pero antes que todo hay que exponer las impiedades y abominaciones del Papa, pues con el manto de santidad y religiosidad ha engañado al mundo entero. Si prosigo en este esfuerzo, veremos lo que queda después. Pues yo le quito los granos y le dejo la espiga. Ellos, al contrario, le quitan la espiga y le dejan los granos, de lo cual se alimenta. ¿Qué le importa?
El papado se alimenta de la doctrina de la justificación por la fe, más las obras, y eventualmente tantas obras que la fe queda por allá lejos. La fe queda puesta en las obras que tú haces. En otras palabras, en los sectarios, la fe se traslada de la fe en Cristo solo a las obras solas. De tal modo que la fe del creyente ahora se fija es en los días, las comidas, las observancias, sacando cuenta de los diezmos, del fondo pro templo, levantando la mano de cuántas personas ayudaron. La fe se traslada a esas obras humanas y la fe en Cristo solo como nuestro lugar de reconciliación con Dios. Esa fe deja de existir. En resumen, así como no se hacen milagros por las obras de la ley, así tampoco por estas obras exteriores que urgen los sectarios. No ganan nada para la iglesia sino tumultos, y como si fuera poco, confusión e impedimentos al espíritu. Esto es lo que testifica la experiencia. Pues no pueden derrocar al Papa tumbando imágenes y atentando contra los sacramentos. No pueden derrocar al Papa elevando el sábado, elevando a Elena de White por encima de las Escrituras y poniéndole poco significado y peso a los sacramentos, que los reciben solo una vez cada trimestre. El cuerpo de Cristo, que es nuestro alimento, cada 13º sábado. ¿Qué tal si tú solo comieras una vez cada trimestre? Y eso no es nada. En las iglesias carismáticas, yo fui a una iglesia carismática con centenares de personas y una gran banda al frente y televisión y una gran pantalla y músicos y cuánta cosa y luces dando vueltas y ese día, ese domingo, iban a tener la Santa Cena. Y cuando el predicador, el pastor de esa iglesia, después de que todos se habían servido y él les dijo que nadie tomara la copa ni comiera el pan hasta que él diera la palabra, cuando finalmente todos habían servido y él dio la palabra, él dijo, levantando el pan y levantando la copa, él dijo: los dones del Espíritu. Yo casi me caigo de la silla. Los dones del Espíritu es el significado de los sacramentos, sin ninguna mención al cuerpo de Cristo derramado, su sangre derramada, su cuerpo quebrantado por nuestros pecados, nada de eso. Ahora el alimento espiritual está en los dones del Espíritu. Las obras, más bien le inflaron el orgullo al papado, pero mediante el Espíritu ha sido y todavía está decayendo, es decir, por la predicación de fe que testifica que Cristo fue entregado por nuestros pecados. Cuán diferentes serían las iglesias,
las iglesias adventistas, las iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, otras iglesias protestantes, metodistas, etcétera. Si cada domingo o vez que se reúnen se escuchara la predicación de fe que testifica que Cristo fue entregado por nuestros pecados. Pero lo que se predica es el deberías. Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro y deberías hacer esto y aquello. Aquí la justicia y el servilismo a las leyes del Papa de por sí caerían en ruinas. No obstante, a menudo lo he declarado, este es Lutero todavía, y lo sigo declarando. Estoy listo a guardar las tradiciones del Papa. Qué interesante, ¿no? Pero si tan solo desatara las conciencias de la gente para que dejen de pensar que son justificados cuando las guardan y condenados cuando no las guardan. Es como si yo dijera, yo estoy listo a guardar el sábado, pero que dejen de enseñarle a la gente que por guardar el sábado yo soy justificado o gano algún mérito o el visto bueno que le estoy mostrando algo bueno mío al Señor de mi amor cuando lo guardo, o de otra manera soy condenado cuando no lo guardo. Yo de buena gana, si se va a predicar el evangelio, de buena gana voy a una iglesia adventista el sábado y que todas las canciones, las alabanzas, la lección de la escuela sabática, el sermón era de Cristo y Cristo crucificado. Ahí estaría yo. Pero no, lo que se escucha es otra cosa. Y yo me enfermo, realmente, yo me enfermo emocionalmente cuando yo voy a una iglesia adventista y escucho todas esas cosas. Como dijo alguien, ese terrorismo espiritual, eso no es evangelio, eso es condenación. ¿Y a quién le gusta estar sentado escuchando que es condenado? Pero él dice, él no haría tal cosa, él no va a decir que la gente es justificada solo por la fe. Por tanto, su afán es por atar las conciencias de los hombres y tenerlas prisioneras a sus leyes. De allí viene este refrán: no puedes ser salvo a menos que obedezcas la santa sede romana, al igual que los truenos y relámpagos de sus bulas. El que sea tan temerario de resistirse, sepa que tendrá que vérselas con la ira del Dios Todopoderoso. Y son expertos en decir estas palabras. No importa si son del Papa o si son de los dirigentes de las sectas. Con esto le quita la salvación a todos los que no guardan sus leyes o sus 28 doctrinas principales o fundamentales. Al contrario, a todo el que las guarda, promete vida eterna. Ese es el papado. Así es como nos empuja hacia la red de la justicia de las obras, como si nadie pudiera ser justificado y salvo sin observar sus leyes. En resumen, no hace mención alguna de la fe, ni tan solo una palabra, sino que enseña solo sus asuntos. Pero si él concediera que todas sus leyes de nada aprovechan para la justicia ante Dios, entonces yo mismo le concediera mucho. Pero entonces su imperio se vendría abajo por sí mismo,
Pues si el Papa perdiera todo su poder de salvar y condenar, entonces no sería más que un mero ídolo. En resumidas cuentas, la justicia del corazón ignora toda ley, no solo del Papa, sino también la ley de Moisés, incluyendo los 10. Pues la verdadera justicia viene no por las obras de la ley, sino por el oír de fe, a lo que sigue las virtudes y el fruto del Espíritu. Qué claro que puede uno participar en muchas cosas. Pero si a esas cosas se le dan la importancia y la virtud de salvar y colocarlo de una manera más cerca y más íntima ante Dios, son abominaciones. Hay que tirarlas al tacho. Y escuchar solo la palabra de fe, que te dice: por la gracia de Cristo y sus méritos, su vida justa, santa y recta, todo eso se atribuye a ti, como si nunca hubieras pecado. Así estás tú ante la gloria y la presencia del Dios Padre. Alabado y glorificado sea su santo nombre ahora y para siempre. Amén.